Hola todos, esperando que se encuentren bien. Vamos a continuar con el complemento de la sección 6.1 que dejamos antes de salir de vacaciones, que sería el repaso de las series de potencias. Para esto vamos a retomar un poco los conceptos que ya debieron haber trabajado en los videos que les dejé de tarea, así como en la lectura del libro. Vamos a retomar lo que es la definición de una serie de potencias. Una serie de potencias es una suma infinita de términos polinomiales. Entonces, cuando hables de serie de potencias, tienes que hablar de dónde está centrada, dónde está posicionada. En este caso, A va a ser un número y te va a decir que estás haciendo, digamos, una expansión polinomial cerca de ese número. Entonces, una serie de potencias es una suma infinita, tiene infinitos términos, aquí está el infinito. Términos de forma polinomial, es decir, tienes una constante o constante por un término lineal o constante por un término cuadrático, constante por término cúbico, constante por un término enésimo. Y así sucesivamente hasta grado infinito. Entonces, una serie de potencias es una suma infinita de términos polinomiales. Es un polinomio infinito. Eso es una serie de potencias. ¿Okay? Cuando hablemos de serie de potencias, nos interesa serie de potencias que son convergentes. Es decir, estás sumando infinitas cosas, pero quieres que esa suma infinita de cosas tenga cierto sentido. Eso quiere decir convergente. Sumas cosas infinitas, pero sigue teniendo sentido. En específico, matemáticamente, dices que una serie de potencias converge si la sucesión de sumas parciales converge. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas a considerar una suma desde 0 hasta un número n, no hasta infinito, sino hasta un número n. Ese número n podría ser muy grande. Entonces, es como si le mocharas aquí un pedazo de infinitos términos, ¿no? Le mocho a partir del n mayúscula. Para adelante no me importa, nada más hasta orden n, ¿no? Hasta grado n, perdón. Ajá. Entonces, eso se llama sucesión de sumas parciales. Si tú consideras el límite cuando ese n se vuelve muy grande y ese límite converge, es decir, vas hasta cierto o tiendes hasta cierta función s de x, entonces la serie de potencias converge. Ok, eso está un poquito difícil de tragar. Como que una suma parcial de términos converge? Pues es como cuando tú haces sumatoria de Riemann, cuando defines la integral. Estás haciendo una suma de infinitos rectangulitos, por ejemplo, cuando haces área bajo la curva, haces sumatoria de infinitos rectangulitos y esa sumatoria converge al área debajo de la curva, en el caso en que la integral existe, está bien definida. En los casos donde la integral no está definida, el área bajo la curva no está definida, no es finita, pues entonces ahí esa integral diverge. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Si tú tienes que esta suma de infinitos términos tiende hacia cierto valor, pues entonces la serie de potencias converge. De lo contrario, se dice que la serie de potencias diverge. Ok, como ejemplo tenemos esta expansión en serie de potencias, en específico en serie de Maclaurin, que es una serie de Taylor, de la función exponencial. Ok, si no estás muy familiarizado con esto, serie de Maclaurin, serie de potencias, serie de Taylor, es una manera de expresar funciones analíticas que pueden ser diferenciadas infinitas veces en términos de una sumatoria infinita de funciones, de términos polinomiales. Entonces, como ejemplo tenemos aquí a la función exponencial. La función exponencial que nosotros conocemos, que definimos en cálculo diferencial, puedes expresarla como una serie de potencias, como una suma infinita de términos. Una suma infinita de términos que van a ser de la forma x elevado a la n sobre n factorial. Es decir, tu función e a la x realmente la puedes ver como, bueno, sustituyendo n igual a 0, sería x a la 0 sobre factorial de 0, que es 1, más x a la 1 sobre factorial de 1, que es 1,
más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial. Así sucesivamente puedes llenar infinitos términos de esta forma y eso tiende a la función exponencial. ¿Ok? En términos de esta cosa de arriba, de sucesión de sumas parciales que converge, aquí lo que tendrías que hacer para ver que esta suma infinita converge, pues sería ver sus sumas parciales. Considerarías ese n mayúscula de x como una suma de n igual a 0 hasta n de estos términos x a la n sobre n factorial. Es decir, sumo estos términos únicamente hasta la potencia n. ¿Ok? O sea, a partir de cierto valor le corto los infinitos términos que me quedan a la derecha de ello. Y esto, pues es un polinomio de grado n mayúsculo. Y tú sabes cómo se comporta la gráfica de la función exponencial y tú sabes que eso no parece una función polinomial, digamos, directamente, ¿no? Si tú ves la función exponencial no pensarías que es una función polinomial. Pero resulta que tú podrías hacer tal vez la gráfica de un polinomio de grado n que luce de esta manera, usando algún software, puedes usar GeoGebra, puedes graficar un polinomio de esta manera y puedes ir viendo cómo entre más términos le aumentes a tu polinomio, vas a ir obteniendo algo cada vez más parecido a la función exponencial. Entonces, si tienes chance de hacerlo, sería un experimento bastante divertido, yo creo, ¿no? Bueno, entonces la cosa es que si tú tomas el límite, cuando ese n mayúscula se va a infinito de esta sumatoria, es decir, le vas agregando, aumentando, el grado a esos polinomios, pues esto va a tender a la función exponencial. ¿Okay? Eso no lo estoy probando, solo te estoy tratando de ejemplificar qué quiere decir esa definición de convergencia. Espero que puedas captar la idea, ¿no? Que es lo importante, es entender qué está sucediendo. Entonces, de nuevo, una serie que converge es algo bueno porque a pesar de que estás sumando infinitos términos, tiendes hacia una función en específico. Luego hay un par de conceptos más que se manejan en el libro. Convergencia absoluta. Convergencia absoluta tiene que ver con lo que está dentro de tu serie de potencias. Si este término de aquí tú le consideras valor absoluto, términos que son únicamente positivos, y esta serie nueva converge, entonces se dice que la convergencia de la serie es absoluta. O sea, podrías tener una suma de infinitos términos, pero tal vez que van cambiando de signo. A lo mejor uno es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Okay? Para convergencia absoluta, tú consideras que únicamente son positivos. Si esta nueva serie que tú construyes es convergente, pues entonces la original, que era positivo y negativo, también es o más bien dicho, esa original se dice que tiene convergencia absoluta. Converge cambiando de signos y también converge considerándose únicamente signos positivos en la sumatoria de los términos. Y el último punto que voy a mencionar de aquí de los conceptos que vienen en 6.1 es el criterio de la razón. El criterio de la razón es una de tantas maneras en que tú puedes ver de manera sencilla que una serie en efecto es convergente. Hay varias, hasta el criterio del integral, el criterio de la raíz, el criterio de la razón. Hay varias formas en que uno puede checar de manera sencilla que la serie es convergente. Aquí en el libro solo mencionan el criterio de la razón dada su simplicidad, pero realmente hay muchos más. Estos vienen en libros de cálculo diferencial. Este tema de series se desarrolla casi al final del libro, en la parte de sucesiones y series en específico,
y se utiliza para sacar la serie de Taylor de las funciones que conoces tú de cálculo diferencial. Entonces, el criterio de la razón te dice en específico para qué valores de x, o sea, qué valores de x yo puedo sustituir aquí, y la serie es convergente, ¿ok? Entonces, lo que haces en el criterio de la razón es calcular el límite. El límite cuando el n se va a infinito del término que tú tienes aquí adentro de la serie, evaluado en el n más 1, dividido entre el término enésimo. O sea, te vas a un número arbitrario, te fijas en un número arbitrario de tu serie y ves un número antes que eso. ¿Okay? El enésimo y el n más 1. Lo divides. Al dividirlo, tú vas a calcular aquí cierto límite. El resultado de ese límite, aquí el libro le está diciendo que se llama L. Este L va a ser un número que podría ser infinito, podría ser 0 o podría ser un número 5, 4, podría ser cualquier valor. Dependiendo del valor L que tú tengas, es que la serie de acá arriba se dice que es convergente absolutamente si este L es menor que 1. Si L igual a 1, se dice que no hay información sobre la serie, no sabes si converge o no converge. Y si L es mayor que 1, la serie es divergente. Entonces, este criterio te va a dar una herramienta para ver cuándo la serie que tú tienes es convergente. Ahora, como nosotros estamos en ecuaciones diferenciales, a nosotros lo que nos va a interesar es resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, los problemas que vamos a plantear, pues el 95% de las veces, yo creo, o si no es que más, van a tener soluciones en series de potencias que son convergentes. Entonces, si estuviéramos en cálculo diferencial, tal vez tendríamos que hacer más hincapié en este tipo de detalles. Porque los problemas que nosotros tenemos planteados casi siempre podemos expresarlos en serie de potencias. De hecho, tenemos un teorema de existencia de unicidad que nos va a permitir usar las series de potencias para resolver las ecuaciones diferenciales bajo ciertas condiciones. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que todo esto son herramientas de cálculo diferencial. Si estuviéramos en cálculo diferencial, tal vez sí haríamos más énfasis en ellas, en cómo utilizarlas y entenderlas, pero aquí estas son herramientas para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, el manejo es un poquito más de aplicaciones. ¿Ok? Bueno, esto era lo que tenían que leer. Esto es un súper brevísimo resumen de lo que tenían que leer. ¿Ok? Y lo que venía en los videos que les mandé anteriormente. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es trabajar un poquito con lo que es la suma de series de potencias, ya que esto lo vamos a utilizar para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, esto es un manejo o una manipulación de las series de potencias. Entonces, queremos saber cómo es la suma de series de potencias, cómo sumamos términos en series de potencias. Entonces, a esto de aquí le vamos a llamar suma de series de potencias, que va a ser el manejo de los términos que tenemos en nuestras expresiones polinomiales. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo de el libro. Este es el número 25. Entonces, te dice que sumes las series de potencias. Ok. Entonces, supongamos que tenemos aquí la sumatoria de n igual a 1 a infinito de S sub n. Es n, C sub n, x a la n menos 1, menos sumatoria de n igual a 0 a infinito de C sub n, x a la n. Ajá, entonces en este ejercicio tienes que hacer la suma de dos series de potencias. Estás sumando dos expresiones
que son polinomios de grado infinito. Esta cosa de aquí es un polinomio de grado infinito, o sea, tienes infinitos términos. Esta cosa de acá también es un polinomio de grado infinito. Los estás sumando. Bueno, realmente estás restándolo, pero acuérdate que la resta es la suma con el neutro, con el inverso aditivo. Es decir, la resta es la suma de un número que tiene multiplicado el menos 1, ¿no? Entonces, está bien decir que esto es una suma a pesar de que sea una resta. Ok, entonces estás sumando infinitos términos con infinitos términos, ¿ok? Esto lo voy a tratar de hacer de la manera más, digamos, municiosa, detallada posible, pero con la práctica vas a poder irte ahorrando unos pasitos. Ajá. Entonces, vamos a entender esto. El primer término es una suma infinita. Notamos que en este primer término empieza su evaluación en el valor de n igual a 1. ¿Ok? Se va a infinito. La potencia de x es n menos 1. En la segunda serie de potencias, su evaluación empieza en 0 hasta infinito y la potencia de x es n. Okay. Para poder sumar o restar series de potencias, vas a necesitar que dos cosas sean iguales. Vas a necesitar que el grado de x sea el mismo, este tiene que ser igual que este para poderlo sumar, y asimismo el índice de la sumatoria tiene que ser iguales. Estas dos cosas tienen que ser iguales. Estas dos cosas tienen que ser iguales. Si esas dos cosas no son iguales, no puedes sumar la serie de potencia o no en la forma en la que está ahí. Entonces, siempre que tengas que hacer operaciones de suma o resta de series de potencia, lo primero que te fijas es que el grado de las x sea el mismo y el índice de la sumatoria, el índice inferior, sea el mismo. El índice superior no importa tanto porque va a ser infinito siempre. En estos ejemplos que nosotros vamos a manejar, siempre van a ser infinitos porque estamos hablando de una serie infinita. Si no estuviéramos en serie de potencia, tal vez sí tendríamos que checar qué pasa acá en el índice superior. Pero en estos ejercicios que vamos a hacer, lo único que vas a ver cuando estés sumando series de potencias es que el grado sea igual y el índice sea igual. ¿Ok? Esto es parecido cuando haces, por ejemplo, multiplicación de matrices, ¿no? Que tienes ciertas restricciones, que te fijas ahí que el número de columnas, que no sé qué, ese sea igual al número de renglones. Tienes restricciones. Si esas restricciones no se cumplen, pues no puedes hacer la multiplicación de matrices. Es lo mismo con serie de potencias. Si estas dos cosas, estas dos y estas dos no son iguales, pues no vas a poder sumar las series de potencias, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues reacomodar la serie de potencias para poder sumarla. ¿Ok? Entonces hay dos cosas que tienes que reacomodar. El índice inferior, este de aquí, y el grado. Ambos vas a reacomodarlos. ¿Ok? Este reacomodo se puede hacer de distintas maneras. Hay distintos métodos para hacer el reacomodo. Yo voy a hacerlo de un método, el libro tal vez lo haga de otro y así, ¿no? Entonces, para que sepas que hay distintos métodos, entonces vas a tener que ver varios ejemplos para ver qué método se te acomoda mejor, ¿ok? Entonces, lo que yo hago es un cambio de variable. Esa es la manera en que yo lo hago. Entonces, yo quiero sumar esas dos series de potencias, noto que tanto el grado de los polinomios como los índices no son iguales, pues lo primero que yo voy a hacer es llevar a que el grado de los polinomios sea el mismo. Esa va a ser mi estrategia, ¿ok? Entonces, como primer paso, voy a ponerle aquí, es llevar a que el grado del término polinomial sea el mismo
mediante un cambio de variable. Ok. Entonces, quiero que sea el mismo grado del polinomio. Ok, ¿cómo le voy a hacer? Pues voy a escoger alguno de los dos y lo voy a transformar al otro. Es decir, este n-1 lo voy a transformar en términos de n, o bien este n lo transformo en términos del n-1. Tengo dos opciones. Lo que intento hacer casi siempre es transformar el más difícil al más sencillo. Si yo observo el n-1 y el n, pues de alguna manera el n está más sencillo porque no tiene n sumado ni restado nada. Este n-1, como le estoy restando un -1, pues a lo mejor es un poquito más difícil. Entonces mi estrategia es que este n-1 lo voy a transformar a que luzca como un n para poder así hacer la suma. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que n-1 lo voy a transformar en términos de una nueva variable n mayúscula, para no confundirme en mi cambio de variable. Entonces, este n-1 es mi nueva variable n. Entonces, en el primer término, donde yo vea la n minúscula, la voy a transformar en términos de la n mayúscula, en la primera serie de potencias. En la segunda serie de potencias no voy a hacer por el momento ningún cambio de variable, o podría hacerlo. Podría hacer nada más que n minúscula es igual a n mayúscula, simplemente la n la transformo en n mayúscula. ¿Ok? Entonces esto lo voy a hacer en la primer serie de potencia, ese cambio de variable, y el de n igual a n mayúscula en la segunda. Para así que las dos tengan potencia n mayúscula. Ok. Entonces, en la primera serie de potencias voy a hacer el cambio de variable n-1 igual a n mayúscula. n-1 igual a n mayúscula. Entonces, n minúscula es n mayúscula más 1. Donde yo vea la n minúscula, aquí, aquí, aquí y aquí, sustituyo n mayúscula más 1. ¿Ok? Entonces transformo la primera serie de potencia. Donde yo vea n minúscula, le pongo n mayúscula más 1. n mayúscula más 1 igual a 1, a infinito. En vez de n, le pongo n mayúscula más 1. En vez de c sub n, le pongo c sub n más 1. En vez de n menos 1, le pongo n mayúscula más 1 menos 1. Esa es la primera serie de potencias. En la segunda, mi único cambio de variable estuvo medio trivial. Fue n minúscula igual a n mayúscula. Entonces, pues le transformo a n mayúscula todas mis n's. Entonces la segunda a lo mejor fue realmente innecesario, pero lo hice solo por estética para que las dos tuvieran n mayúscula. ¿Okay? Entonces simplifico mi primer serie de potencia. ¿Cómo la simplifico? Pues aquí tengo un n más 1 igual a 1. Este de aquí, pues sería como que le resto menos 1 en ambos lados y me quedaría n igual a 0, a infinito, n más 1, c sub n más 1, espérame, c sub n más 1, y aquí sería n más 1 menos 1, x a la n, menos sumatoria de n igual a 0, a infinito, c sub n, x a la n. Ok, bueno, ¿y qué gané con eso? Que yo me fijo que ahora el grado de mis términos polinomiales es el mismo. Acuérdate que te dije que tenías que tener que el grado de los dos términos fuera igual para poderlo sumar. Ah, pues ya tengo el grado del polinomio que es el mismo. ¿Ok? Ahí está, son iguales. Entonces, como son iguales, pues ya puedo sumarlas. Pero bueno, también tengo que fijarme en el índice de abajo. Veo que el índice de abajo, uy, estoy de suerte, también es igual. Ok, entonces aquí se cumple lo que te dije desde el principio. El grado tiene que ser el mismo, el índice puede ser el mismo, tiene que ser el mismo. Entonces, lo que voy a hacer, pues es simplemente sumar los coeficientes. Sumo los coeficientes. Entonces, estoy de suerte.
la suma de esas dos series de potencias. Entonces sería el sumatorio desde n igual a 0 a infinito. Sumo los coeficientes n más 1, c sub n más 1, menos porque ahí hay una resta, c sub n. Sumo los coeficientes y ya está. Esa es la suma de mi serie de potencias. Ok, otro ejemplito. Vamos a ver. Otro ejemplito, ese es el 25. Vamos a hacer, no sé, el 26. Vamos a ver. El 26. Otro más. Entonces tengo sumatoria de n igual a 1 a infinito de n c sub n x a la n menos 1 más 3 veces sumatoria de n igual a 0 a infinito c sub n x a la n más 2. Ok, entonces quiero sumar esas dos series de potencias. Como te dije en el ejemplo anterior, lo que necesito para sumar la serie de potencias es que el grado del término polinomial sea el mismo, cosa que no es, y el índice, cosa que tampoco es. No son iguales. Entonces, igual que el ejemplo anterior, voy a hacer un cambio de variable. Puedo hacer 1, 2, los que yo quiera. Depende de mí. ¿Qué cambio de variable voy a hacer? Pues el que considere más sencillo. Podría llevar este de aquí en términos de este de acá. Este de acá en términos de este de acá. O bien ambos los podría llevar a uno más sencillo. Depende de mí lo que quiera hacer. Entonces, en el paso número 1 voy a hacer un cambio de variable. Para que los grados del polinomio sean iguales. Grados del polinomio sean iguales. Entonces, como ambos grados son, digamos, un poquito feitos, es n-1 y n+2, voy a hacer dos cambios de variable. Pero esto es opcional, podrías hacer simplemente uno. Podrías llevar n-1 en términos de n+2. Pero bueno, yo voy a hacer dos cambios de variable. En la primera serie de potencia voy a hacer el cambio de variable n-1 igual a n, para que así tenga un x elevado a la n mayúscula. En la segunda voy a hacer n+2 igual a n, para que así la potencia de x sea n mayúscula. Y si hago estos cambios de variables, pues ya tendría la potencia n mayúscula en ambos términos. Okay. Entonces, en la primera tendría que despejar para n minúscula sería n+1, y en la segunda, n minúscula sería n-2. Entonces, sustituyo en la primera el cambio de variable n minúscula igual a n mayúscula más 1, y en la segunda, n minúscula igual a n mayúscula menos 2. Entonces, en la primera, donde vea n minúscula, sustituyo n más 1. Donde vea n minúscula, sustituyo n más 1. Donde vea n minúscula, que en este caso está en el c sub n, sustituyo n más 1. Y n menos 1, yo ya sé que esto es n. ¿Okay? Vamos 3 veces. Sumatoria de n minúscula es n menos 2. Igual a 0 a infinito, c sub n minúscula, que es n menos 2, x a la n más 2 es n mayúscula. ¿Okay? Entonces hice dos cambios de variables distintos, pero pude haber hecho nada más uno. Eso también hubiera sido correcto. Si hubiera hecho, por ejemplo, n menos 1 igual a n mayúscula más 2, pues hubiera transformado este de aquí en términos de este de acá. Eso también hubiera sido válido. Ok, entonces con este cambio de variable que hice, observo que ya aquí los grados son los mismos. Ok, pero noto, bueno, todavía no simplifico. Primero simplifico. Simplifico lo que se pueda simplificar. N más 1 igual a 1, pues entonces puedo pasar el
o restar -1 en ambos lados y me quedaría n igual a 0 e infinito. N más 1 c sub n más 1 x a la n más 3 veces sumatoria. Aquí sumo más 2 en ambos lados y me quedaría n igual a 2 infinito c sub n menos 2 x a la n. Ahora sí, observo que el grado es el mismo, como les había dicho, pero el índice no. Entonces no puedo sumar directamente como hice en el ejemplo anterior. Aquí vamos a tener que hacer algo más, ¿ok? Entonces en este caso vamos a tener que igualar los índices de la sumatoria sacando los términos que sobren. Los términos que sobren. Ok. ¿Qué quiere decir eso? En ambos, ¿qué quiere decir eso? En ambos tengo infinitos términos, ¿no? Pero si te fijas, infinitos términos empieza a contar desde el 0. Infinitos términos empieza a contar desde el 2. Entonces, a pesar de que son infinitos en ambos, digamos que empieza antes, tiene el 0 y el 1. Y no, tiene a partir del 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a evaluar aquella donde tenga términos de más. Como en este caso, esta empieza desde 0 y esta desde 2, pues lo más fácil va a ser que evalúe n igual a 0 y 1 en la primera, saque los términos de n igual a 0 y n igual a 1 y me quede con los términos desde n igual a 2 hasta infinito para poder hacer la suma. O sea, agarro el primer término, evalúo n igual a 0 en el primer término. ¿Qué pasa en n igual a 0? Sustituyo n igual a 0 más 1, c sub 0 más 1, x a la 0. Ese sería n igual a 0. Este de aquí sería n igual a 0. Ajá. También saco el n igual a 1, porque de alguna manera me sobra. Entonces sustituyo n igual a 1, sería 1 más 1, c sub 1 más 1, x a la 1. Este es el n igual a 1. Esos dos términos me sobran. Y como ya saqué el 0 y el 1, pues la primer sumatoria me queda desde 2 a infinito. N más 1, c sub n más 1, x a la n. Más 3 veces la sumatoria de n igual a 2 a infinito, c sub n menos 2, x a la n. Entonces con esta manipulación observo que ahora los grados son iguales, pero también los índices, porque a la primer serie de potencias le saqué los dos términos que me sobraban. ¿Ok? Simplifico. Esto sería 0 más 1 es 1, c sub 1, x a la 0, esto es lo mismo que 1, c sub 1 por 1, más 1 más 1, 2, c sub 1 más 1, 2, x a la 1, más sumatoria, n igual a 2, infinito, n más 1, c sub n más 1, x a la n, más sumatoria de n igual a 2 a infinito. Este 3 es una constante, podría meterla adentro de la sumatoria. N menos 2, x a la n. ¿Ok? Y con eso, pues ya tengo que mis grados son iguales, mis índices son iguales, pues únicamente tengo que sumar los coeficientes que acompañan a los términos polinomiales, esto y esto. Entonces esto sería c sub 1 más 2c sub 2x más sumatoria de n igual a 2 a infinito y sumo los dos términos constantes que acompañan al término x a la n. N más 1, c sub n más 1 más 3 veces c sub n menos 2 x a la n. ¿Ok? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que en la primera sumatoria le saqué el término constante, el término lineal y me quedaron del cuadrático para arriba. Según primer sumatoria tenemos desde el cuadrático hacia arriba
Lo mismo con la segunda sumatoria. Entonces aquí tengo un término constante, término lineal, y aquí tengo del cuadrático para arriba. ¿Ok? Y ya, así es como quedaría. Bueno, entonces espero que estos ejemplos les sirvan. Les voy a dejar 4 ejercicios nada más de tarea para que empiecen a ver la manipulación de serie de potencia. Necesitamos esta manipulación para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, una vez que ya puedan hacer estas manipulaciones, la resolución de ecuaciones diferenciales debería ser relativamente sencilla. Ok, bueno, seguimos en comunicación, chicos. Cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, lo que sea, por favor, por correo electrónico o por mensaje en el Face. Ok, cuídense mucho y y hay que continuar con el confinamiento lo más posible, ¿no? Para todos aquellos que sea posible, pues hay que tratar de mantenerlo. Ok, cuídense mucho todos. Hasta luego.